Bien, vamos a continuar con lo que es en sí el teorema de muestreo. El mismo establece que, dada una señal continua que cumple la condición de que su espectro es 0 para señales mayores a la omega h, su frecuencia máxima denominada frecuencia en X, esta puede reconstruirse a partir de sus muestras de forma unívoca, es decir, existe una sola reconstrucción posible, dada la condición de que la frecuencia de muestreo sea mayor al doble de omega h. Es decir, que la mínima frecuencia de muestreo para evitar pérdida de información o solapamiento es el doble de la frecuencia máxima de mi señal. Por lo cual, si tenemos una señal que no es de banda limitada, sino que su frecuencia máxima es infinito, la frecuencia de muestreo debería ser infinita. Por lo cual, una señal que no está limitada en banda no debería ser posible tomar sus muestras. Equivalentemente, la mayor frecuencia que puede tener una señal para un dispositivo de muestreo no debe superar nunca el doble valor de Fs sobre 2. Es decir, si tenemos un dispositivo que tiene 20 kHz de frecuencia de muestreo, la señal continua que podemos muestrear sin error no puede superar su frecuencia máxima a los 10 kHz. Una cuestión interesante que se mencionó brevemente en la introducción de la materia es que la escala del eje horizontal va a ir cambiando de acuerdo a estamos en el tiempo continuo o en el tiempo discreto. Y recuerden que tenemos un punto intermedio que llamamos interfaz. En el caso de la variable continua tenemos omega o f en radianes por segundo y hertz, y en el caso de la variable discreta tenemos w y f minúscula. Veamos un ejemplo. Si tenemos una señal de tiempo continuo que es seno de 300 pi por t, muestreada a 1 kHz, queremos determinar cuál es su muestra xn y graficar el espectro de ambas. Considerando la condición de t igual a nt, podemos calcular la señal sinusoidal en 300 pi por n por t, lo dividimos por la frecuencia de muestreo y obtenemos que la señal discreta es 3 sobre 10 pi por n, representada en magnitud y fase. Luego, a partir de esa señal xdn y la frecuencia de muestreo, podríamos recuperar la señal original. Bien, ¿cómo es el proceso de reconstrucción de una señal? Lo que nosotros necesitamos obtener son los valores intermedios que están entre las distintas muestras. Nosotros tenemos el valor xdn, xdn más 1, xdn más 2, y a partir de esos valores necesitamos interpolar de alguna manera los valores intermedios. Una forma general para obtener esa reconstrucción es mediante la sumatoria de menos infinito a infinito de xdn por qr de t n t. Es decir, vamos a tener una función reconstructora llamada gr y la vamos a ir centrando en las distintas muestras y sumando. Ya habíamos visto que si el espectro original no se solapaba, con un filtro pasabajo podemos reconstruir la señal original. Este filtro va a estar dado por un pasabajo con una amplitud t en la banda de interés y 0 en el resto. La antitransformada de este filtro está dada por la función sin, seno de pi t sobre t, dividido pi por t sobre t. La fórmula de reconstrucción finalmente nos va a quedar dada por la ecuación que tenemos a continuación. El sistema usado para implementar esta fórmula es conocido como el DAC, conversor digital analógico ideal, y queda descrito en ecuaciones de bloque por
la figura que tenemos ahí. Ahora bien, ¿es físicamente realizable? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque es una SINC de duración infinita y anticausal. Fíjense la forma que tiene la respuesta temporal de la función básica. Es, como dijimos, anticausal, tiene valores para los t positivos y negativos y además es de duración infinita. Y obviamente un filtro ideal como el que tenemos ahí, que sea 1 en la banda de paso o t y 0 en el resto de bandas, no es físicamente realizable. Entonces en la práctica vamos a tener que buscar distintas alternativas para poder resolver la reconstrucción. Una de las más simples sería truncar esta respuesta entre menos 3t y 3t y luego hacer un desplazamiento para que sea causal. O vamos a ver otras alternativas en la última parte de la unidad. La reconstrucción ideal quedaría compuesta de esta manera, como x en 0 con la SINC superpuesta, la SINC en 1, la SINC en 2, etc. Y la sumatoria de todo eso nos volvería a dar la SINC, la señal continua x de t. Bien, con eso terminamos la parte de reconstrucción ideal, sin aliasing. Vamos a ver cuál es el efecto del aliasing sobre la reconstrucción.